Muy bien, pues, ok, muy bien. Pues, ay, a ver, espérenme. Sí, ok. Bueno, pues vamos a empezar con este tema que es comunicación a tiempo sobre sexualidad. Y en primer lugar, me gustaría comentarles que, como vamos a ir viendo a lo largo de la plática, este tema está presente, el tema de la sexualidad está presente pues literalmente desde antes de nacer, porque desde antes estamos con los jueguitos de que si va a ser niño, va a ser niña. Es decir, la importancia que tiene la sexualidad es crucial desde la formación de nuestra identidad, desde cómo nos eligen el nombre. Entonces, por lo tanto, saber cómo irla encauzando, saber qué lugar irle dando a lo largo de la vida de nuestros hijos, pues obviamente es muy importante para que le demos su justo lugar, ni demasiado, pero tampoco decir, Buenos ah, bueno, días. pero es que no están en edad de casarse o ahorita no van a ejercer su vida sexual, etcétera. Un favorzote les pido si apagan sus micros para que no tengamos interrupciones. Eh, bueno, el tema de la sexualidad no es fácil abordarlo en nuestra cultura porque existe mucha discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se espera y lo que es posible, la cantidad de información disponible y los innumerables mitos que todavía prevalecen. Sabemos que existen como incluso hasta este tema de la doble moral, de para los hombres se valen unas cosas, para las mujeres otra, y entonces, bueno, eso ya desde ahí, desde cómo conceptualizamos y vivimos de manera discrepante la sexualidad, pues eso nos hace que ya empecemos con dificultades. Sin embargo, es innegable que la sexualidad forma parte constante y cotidiana de nuestro caminar por la vida. Además, la sexualidad siempre va a ir de la mano con otros temas. Esto no lo tenemos que olvidar. No podemos hablar de sexualidad sin despegarlo de valores, sin despegarlo de comunicación, sin tomar en cuenta la calidad de vínculo que tenemos con nuestra familia, incluso con el tema de la espiritualidad. Eh, entonces, por eso es que va a ser importante tener en cuenta que la sexualidad es parte de un todo, es muy importante, pero justamente porque va de la mano con estos otros temas. Entonces, ¿por qué hablar de sexualidad con mis hijos pequeños? Si bien en estos momentos no nos preocupan situaciones como, ay, pues que vaya a salir embarazada la niña, o va a elegir a alguien para casarse, o va a tener enfermedades de transmisión sexual. También es cierto que no es hasta que somos adolescentes que ya empiezan estos problemas o estos temas, por llamarlos de alguna manera. Nuestra identidad se va construyendo desde antes. Es ya en la adolescencia en donde se empiezan a expresar y a actuar estos temas, pero desde antes nosotros vamos construyendo nuestra identidad en donde, como les digo, desde el nombre que nos pusieron tiene que ver con la sexualidad, porque nos nombraron en referencia a si éramos hombre o si éramos mujer. Por eso es que es muy importante que en estos momentos de la vida de nuestros hijos, cuando todavía van empezando y cuando todavía el tema de la sexualidad no tiene tanto que ver con elecciones de vida, eh, podamos incluir la sexualidad como un tema natural para que vayamos como teniendo ese campo abierto y sea una parte en la que nuestro vínculo esté sano, esté fortalecido para que cuando llegue el momento ya como de más fuerte, de más tomar decisiones, de hacer ya las cosas que a lo mejor no son tan fáciles o de tomar decisiones, pues entonces sí como papás sigamos teniendo esa puerta abierta con nuestros hijos.
Otra razón importante para hacerlo es la prevención de abusos, ya que en esta edad los pequeños se encuentran expuestos a situaciones riesgosas que los podrían marcar para mal. Para poder hablar de lo que le pasa a nuestros hijos, pero sobre todo de lo que sienten y piensan, eh, es importante darles herramientas y entonces el que este tema sea un tema natural y abierto nos permite hablar de situaciones que no queremos que pasen para que no pasen. Ajá. Cuando, para empezar, acuérdense que lo prohibido es lo que más atrae. Entonces, si no se habla de sexualidad, si alguien saca el tema y empezamos, no, no, pero eso ahorita no es importante, etcétera. Entonces, los niños de todas maneras se van a quedar con la curiosidad y la van a ir a satisfacer y no siempre la van a satisfacer, perdón, ni con información adecuada ni con las personas que tengan la mejor voluntad. En el mejor de los casos, van a ir con los amiguitos que probablemente están igual de confundidos que ellos o que por ahí tengan información distorsionada y entonces ya desde ahí empezamos a hacer problemas porque justamente la desinformación es la que a veces nos pone en mucho riesgo. En cambio, cuando normalizamos hablar de sexualidad, obviamente adecuada a la etapa de desarrollo en la que se encuentran nuestros hijos, les permitimos autoconocerse, valorarse y por lo tanto cuidarse. Cuando nosotros sabemos que tenemos algo valioso y en este caso que somos algo valioso, lo vamos a cuidar. Si vemos a la sexualidad como algo malo, pues entonces es algo en lo que no vamos a poner mucho cuidado y por lo tanto vamos a poner en riesgo. Pensémoslo como en una joya, en un anillo que tengamos. Si yo sé que este anillo es una joya que ha pasado por generaciones en mi familia y que es un diamante muy raro y que vale millones de dólares, pues no me lo voy a poner para ir al tianguis, ¿verdad? Me lo voy a poner cuando sean ocasiones súper especiales y no a cualquiera se lo voy a mostrar porque lo pueden dañar, me lo pueden robar, me pueden hacer daño para quitármelo. Entonces voy a tener mi joya, mi anillo bien cuidado y solamente lo voy a sacar cuando sean ocasiones que lo ameriten. Mientras que si es un anillo que me salió en las maquinitas donde le meto 10 pesos y es un anillo de plástico, pero pues que está brillosito y está chistosón, pues sí me lo voy a poner, hasta se me va a olvidar para lavar los trastes, quitármelo, y si se me cae y si ya el perro se lo tragó, pues ya que tiene, voy y compro otro, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa con este tema. Si lo tenemos integrado como algo importante, vamos a ponerle más cuidado. Si lo tenemos integrado como algo malo, entonces vamos a tratar de no tener acceso, pero cuando alguien con mala intención tenga acceso a ese tema, seguramente no vamos a poder protegernos. O cuando consideramos que es algo que no vale, que es algo que se puede repartir así como así, pues también nos vamos a poner en situaciones de riesgo. Entonces, vamos a empezar un poquito con hacer la diferencia porque tenemos ahorita en la conferencia mamás y papás de dos grupos de edad que tienen diferentes características de desarrollo y que por lo tanto requieren de diferentes manejos con respecto a la sexualidad. Primero tenemos a los de preescolar, que son esta etapa que va de los 3 a los 5 o 6 años y que de acuerdo con la teoría del desarrollo psicosexual, la teoría de Freud, se encuentran en la etapa fálica o edípica. En esta etapa se descubren las diferencias sexuales. Es cuando ya nos queda bien claro en qué es diferente un niño de una niña. Ya tenemos claridad en que tenemos diferentes genitales. Y también en esta etapa se da la identificación sexual, que independientemente de los genitales que yo tenga en mi cuerpo,
yo voy a vivirme como hombre o como mujer y por lo tanto voy a tomar como modelo a mi cuidador que yo considere del mismo sexo con el que yo me estoy identificando. También realmente en esta etapa es cuando se da la elección de la preferencia sexual, pero obviamente esta no se va a manifestar hasta muchos años después, ya en la adolescencia. En esta etapa, las dudas de los niños acerca de la sexualidad principalmente tienen que ver con las diferencias genitales. ¿Por qué los niños hacen pipí de una manera y las niñas hacen pipí de otra? ¿De dónde vienen los bebés? En esta etapa, los niños tienen mucha curiosidad por el cuerpo humano y por todo lo que tiene que ver con eso, con cuando nos estamos bañando, porque el cuerpo de mamá es diferente al cuerpo de niña, porque el cuerpo de papá es diferente al cuerpo de niño, y por qué mamá no tiene lo de papá ni papá tiene lo de mamá, también de dónde vienen los bebés, mm, desde cuando tenemos alrededor a alguien embarazada, y cómo llegó el bebé a la panza y por dónde va a salir y le va a doler y y entonces esta pregunta ¿y cómo se hacen los bebés? Pero también las dudas y los temas que son importantes para los niños que tienen que ver con sexualidad, pero que van más allá, es el entender cómo son las relaciones de pareja. Es decir, ¿por qué alguien quiere a otra persona? En este momento es que es bien importante, nuevamente, no perder de vista este entrelazamiento que existe entre el tema de la sexualidad, que biológicamente es algo que está despertando porque los niños descubren su cuerpo y descubren las diferencias con la parte que nos hace seres humanos, que nos hace personas. Y entonces también es bien importante decirles que en este momento los niños se van a grabar cómo son las relaciones de pareja. Entonces, mucho ojo con lo que les transmitimos, tanto hablado, pero sobre todo lo que vivimos. Si en este momento estamos en pareja, es como saber que nuestros hijos están tomándonos fotos o nos están tomando video para hacer un catálogo de decir, así voy a escoger a mi pareja, que me trate de esta forma. Esto que yo estoy viendo es el amor. ¿Por qué? Porque pues se supone que estas personas que me están cuidando, que me están criando, pues están aquí por amor. Entonces, a ver, eso que yo vea, híjole, de pronto se oye feo, de pronto se siente feo, de pronto vuelan platos, de pronto hay palabras feas, de pronto hay jalones. Ah, todo eso es el amor. Ah, déjalo a punto para que cuando yo busque a alguien, tengo que completar la checklist. Entonces, esa es una cosa que me parece súper importante de saber más allá de la sexualidad, que en esta etapa tenemos que cuidar mucho la imagen que le damos a nuestros hijos, estemos o no en pareja, porque igual si no estamos ya en pareja, es importante el que nosotros como personas le mostremos a nuestros hijos que nos cuidamos, que nos respetamos, que procuramos estar alrededor de personas que igual nos valoran, nos respetan, que nosotros tratamos bien a los demás, porque eso es todo lo que nuestros hijos están aprendiendo acerca de cómo relacionarse y de qué hay que permitir y de qué no hay que permitir. Junto con estas dudas, también los niños están aprendiendo en esta etapa si son bonitos o feos en el sentido de no solamente estético, sino como a las personas les gusta estar conmigo o no les gusta estar conmigo. También en esta etapa se aprende, perdón, lo que se espera de ellos por ser niños o por ser niñas. Es decir, estamos aprendiendo los roles sexuales. Es que
en esta etapa es cuando se polarizan mucho y que las niñas lo rosita y los niños lo azulito y las niñas las princesas y los niños los guerreros, los robots, los coches. Por otro lado, los niños de la primaria, los de 6 y que bueno, ahorita tenemos a papás de los que están como hasta los 10 años, también de acuerdo con esta teoría del desarrollo psicosexual, se encuentran en la etapa de latencia. Esta etapa se refiere a que lo más importante es el desarrollo de las habilidades que nos permiten desplegar todo nuestro potencial y vivir en comunidad. En esta etapa, normalmente, hasta hace algunos años, lo que pasaba era que justo el tema de la sexualidad es como que se metía en una bolsita y se dejaba ahí en espera porque era el momento, es como, bueno, ya en el kinder ya entendiste si eres hombre o mujer, ya entendiste cómo te debes de portar por ser hombre o mujer, ya sabes la diferencia de los cuerpos, ya viste que se siente rico cuando te tocas ahí, ya aprendiste si eres bonito o feo, perfecto. Ahora vamos a aprender y a desarrollar todas las habilidades que te van a servir para ser un miembro competente de tu sociedad, para insertarte en tu comunidad y ganarte un lugar de acuerdo con tus habilidades. Y entonces es en la primaria cuando los niños se meten al fútbol, cuando aprenden a tocar instrumentos musicales, cuando se hacen los concursos de que el spelling bee o la ortografía, de oratoria, de danza, porque entonces es como el momento del cerebro, pudiéramos decir, y también del cuerpo, pero en un sentido de habilidades. Entonces, esta etapa idealmente es para eso. Sin embargo, en la actualidad esto ya no se cumple del todo. ¿Por qué? Porque existe un exceso de estimulación erótica o sexual en los medios de comunicación, en las conversaciones, en la publicidad, en las redes sociales, para donde volteemos en estos momentos, es muy fácil para un niño pequeño, para un niño de segundo, tercero de primaria, tener contenidos que lo van a estimular de manera sexual o erótica. Y a veces están como tan entreverados que es muy fácil pasar de lo cómico o de lo cotidiano a cuestiones ya muy sexualizadas. Entonces, bueno, así es, esto no lo podemos cambiar, es la sociedad en la que estamos viviendo. Sin embargo, saber que, pues sí, ya no es cierto de que como antes, que la primaria era lo típico, que las niñas decían guácala, los niños son bruscos, los niños son cochinos, y los niños decían guácala, las niñas son chillonas, no patean el balón y qué aburridas. Entonces, por eso es que mentalmente e incluso fisiológicamente se despertaban estos mecanismos para decir, en este momento esa parte de juntarse con el otro no es importante para que puedas desarrollar todas sus habilidades. Sin embargo, ahorita esto lo podemos ver, pero no de manera continua, no en todos los niños y no en todo el tiempo. Puede ser que veamos que nuestros hijos en general prefieren juntarse con niños de su mismo sexo, pero de pronto por ahí empiezan, oye, es que, ¿qué crees que me gusta alguien? Y ya te cuentan que si la niñita o la niña te cuenta que el niñito fulanito le gusta, entonces no se da como de manera tan continua. O escuchamos que hay alguien en el salón que de pronto anda haciendo, diciendo cosas, que porque si tiene acceso a algún material o al otro, etcétera. Entonces, bueno, esto así es y tenemos que aprender a lidiar con eso. ¿Qué tenemos que hacer? De entrada, no darle demasiada importancia. Así como igual tenemos acceso, por ejemplo, a noticias feas y a nuestros hijos de pronto les toca que si está la tele prendida, tenemos, ¿cómo se llama? Las noticias o aparece ahí una noticia y que descuartizaron a quién sabe quién y que ya hicieron quién sabe qué cosa.
bueno, pues ni modo, también de pronto escuchan eso, pero los mismos niños van teniendo un filtro que es como, ah, sí, eso no me importa, o ah, eso está aburrido, y le ponen atención a otras cosas. Bueno, igual pasa con esto. Es el que si de pronto nos vemos bombardeados de cierta información, como decir, ay, sí, mira, pero pues como que eso está aburrido, ¿no? Mejor vamos a hacer esto. Lo importante es que nosotros como familia también le podamos proveer a nuestros hijos material, situaciones, juegos, conversaciones, estimulación. Porfis, les encargo Hola, sus hola, ¿qué ¿Cómo micrófonos estás, Cris? apagados. Buenos Bien. días. ¿Cómo Este, estás? ¿Cómo los niños? Bien. y bueno, que entonces lo importante es que nosotros le podamos comunicar a nuestros hijos, o les podamos ofrecer otras situaciones para que eso no sea lo que más llame su atención. Afortunadamente en esta edad todavía como familia tenemos bastante injerencia en la vida de nuestros hijos. Entonces, nosotros podemos elegir qué les mostramos, hacia dónde nos vamos, cómo nos divertimos, pero eso es, lo importante es no nada más decir, eso está mal, eso no, mejor eso no, ok, pero qué cosa sí, porque si nada más nos quedamos en el eso no, nuestros hijos, pues, ajá, eso no, pero si no hay otra cosa, pues es lo que voy a tomar. Entonces, a lo mejor no me gusta, y bueno, a mí me parece que no es tan adecuado que los niños, por ejemplo, pequeños, sea reggaetón lo principal que escuchen, porque además hay cosas que ni siquiera van a entender. Entonces, bueno, ok, no, yo no puedo quitar el reggaetón del mundo, pero puedo enseñarle que hay otra música y que también está padre y que también se puede bailar. Y entonces, bueno, tal vez, obviamente Barney ya no le va a gustar, ¿no? Pero decirle, mira, ahí está otra música, ahí está otra. Ah, entonces le puedo ofrecer como otras variedades y puedo involucrar a los amiguitos. Entonces, si yo le ofrezco más opciones, es como, ajá, el reggaetón es una, pero hay otras 7, ¿no? Y entonces los niños van aprendiendo a elegir y entonces sí, alguna vez escuchan una canción de reggaetón y la bailan así, pero no es lo único. Entonces, ese es nuestro trabajo. Más que prohibir, es ofrecer opciones, porque no podemos prohibir todo del todo, no podemos excluir a nuestros hijos y hay situaciones en las que definitivamente pues tienen que interactuar, ¿no? Entonces, por eso es que en esta época también de pronto no es tampoco común ver parejitas o enamoramientos en edades como más chiquitas, como tercero o cuarto de primaria, o de pronto curiosidad por temas que ya son francamente sexuales. Y esto es porque les decía, pues nada más con ver cualquier medio de comunicación, nos damos cuenta de que todo el tiempo nuestros niños están teniendo acceso a información que, por ejemplo, nosotros como papás, pues no existía, ¿no? Y que ahora, además, en este momento exacto, venimos de otra situación súper fuerte, que fue el que estuvimos prácticamente 2 años encerrados y nada más, con pantallas enfrente, ¿no? En donde no íbamos al parque, no íbamos a caminar, no íbamos a la playa, no fuimos de campamento. Entonces, todas estas otras estimulaciones, tuvimos 2 años en los que prácticamente las perdimos. Y entonces estaba el internet, en donde con teclear una palabra en Google nos salen cosas que son científicas, hasta nos salen las cosas más retorcidonas, en donde en Facebook pues no podemos controlar quién sube qué en Instagram y entonces papá y mamá teníamos que seguir trabajando también a veces, en la mayoría de los casos frente a una pantalla y los hijos estaban frente a las pantallas estudiando, pero entonces en vez de que el recreo fuera irse a correr al patio, pues era seguir frente a la pantalla, ¿no? Entonces, eso también creo que en estos momentos nos ha provocado un exceso de estimulación que no necesitábamos.
También, pues, por ejemplo, lo que les decía, la música, todo esto hace que los niños se estén sexualizando de manera prematura. Esa es otra razón por la que es bien importante tener abierto este canal de comunicación, porque un niño de primaria o de preescolar no posee ni la suficiente información, ni la suficiente experiencia de vida, ni la capacidad de procesar o de tener criterio para seleccionar esta información es ilógica, esta información me sirve, esto pues se siente bien, pero está mal, o esto se siente mal, pero o no se siente mal, pero no es tan divertido, pero mejor por aquí me tengo que ir. Entonces, es importante que nosotros estemos ahí porque nuestros hijos todavía no tienen la capacidad de discriminar y de seleccionar de toda esa información que les llega, con qué se quedan y con qué no. En este momento ellos están nada más recibiendo, recibiendo, y pues ya vimos que no siempre lo que están recibiendo es lo mejor, ¿no? Entonces, para esto, conceptos que son muy importantes que tenemos que tener en cuenta es comunicación, asertividad y sexualidad. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. Entonces, para hablar del tema de sexualidad o para tener una sexualidad sana y fomentarla en nuestros hijos, es básico el tema de una buena comunicación. La comunicación puede llevarse a cabo de diferentes maneras, que, ojo, también esto no lo tenemos que perder de vista. No es solamente lo que decimos, que es la comunicación verbal, donde utilizamos un idioma que conocemos. También es no verbal, con gestos, con las caras que hacemos, con nuestro lenguaje corporal, con signos no lingüísticos como el prohibido, pase, no pase, las luces del semáforo, etcétera. Entonces, esto es de lo que les hablaba yo al inicio de la conferencia, que en nuestra sociedad tenemos mucha discrepancia porque a veces la información la tenemos aquí, decimos, ah, sí, yo sé cómo funciona esto y tal, pero cuando oigo tal palabra, tal situación, torzo la boca y entonces, aunque en mi mente yo entiendo que es algo natural, pero por otro lado, como que me causa incomodidad. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a ver qué estamos comunicando y de ahí tenemos que partir de saber qué es lo que yo siento o yo pienso con respecto al tema. Después tenemos la asertividad, que es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Es también muy importante y es muy sano que empecemos a comunicarnos, que nuestro estilo de comunicación con nuestros hijos sea asertivo desde que son bebés, porque la asertividad es el punto medio entre la sumisión contra la pasividad y la agresividad. Es decir, no tenemos que ser papás generales de es esto y te callas o el antiguo porque soy tu madre. Eso no es asertividad, eso es imposición. Y entonces no le permitimos al hijo o a la hija que piensen si eso les acomoda, si tiene lógica, incluso ni siquiera cómo se puede aplicar en otras situaciones, que eso es lo más importante. En un momento de emergencia, obviamente que la imposición es lo más saludable. Por ejemplo, si vemos que nuestro hijo se va a atravesar la calle, pues lo jalo y lo detengo de que el camión se lo lleve. No es como, hijo, considera que hay que voltear a los dos. No, en lo que estoy así, pues ya aplastaron al niño, ¿no? Entonces, en momentos de emergencia sí va la imposición, pero en la vida diaria, lo importante es que le demos a los niños la capacidad de comprender lo que estamos diciendo sin que nada más es porque yo lo digo, sino porque hay una razón para eso.
sin que tampoco caigamos en el extremo de, bueno, no te voy a decir porque qué tal que te traumo, porque sientes feo, porque, porque pobrecito. No, o sea, es como poder comunicarnos en el punto medio y decir, mira, esto es valioso, esto no es valioso, pero es por esta razón. Y esto se puede aplicar además a otras esferas de la vida y de esa manera vamos formando un criterio en nuestros hijos. Esto es muy valioso porque es como irles creando un seguro para cuando nosotros no podamos estar presentes. Que el primer momento obviamente pues es cuando se van a la escuela, pero aún así pues alcanzamos todavía a ver algunas cosas, pero conforme van creciendo son cada vez menos las situaciones en las que nosotros podemos estar allí totalmente metidos, pero si los vamos dotando de un criterio adecuado, nosotros podemos estar más tranquilos. Por último, tenemos este concepto de la sexualidad que abarca muchísimas cosas. Abarca quiénes somos como hombres y mujeres. Nuestra sexualidad cambia y crece a lo largo de nuestras vidas. No es lo mismo como me expreso como mujer cuando tenía yo 5 años que cuando tenía 15, que en este momento que ya soy adulto. La sexualidad también incluye comportamientos sexuales, las relaciones sexuales y la intimidad, obviamente, que es lo que casi siempre pensamos en un primer momento cuando hablamos de la palabra sexualidad. Entonces, sí es eso, pero no solo eso, ¿no? También es cómo elegimos expresarnos como hombres y mujeres, como la forma en la que hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, en nuestra cultura que las mujeres nos saludamos de beso y saludamos de beso en la mejilla a los hombres, pero que los hombres entre ellos usualmente no se saludan de beso, por ejemplo. La orientación sexual, sí, mi preferencia es heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera. Los valores, creencias y actitudes que se relacionan a cómo ser hombre o mujer y que estos obviamente también tenemos que entender que a pesar de que son parte de la expresión de nuestra sexualidad, no pueden ser los mismos para todos porque se van formando conforme nuestra historia personal, en la familia en la que vivimos, etcétera. También los cambios que le pasan a nuestros cuerpos, como en las etapas de la pubertad, el embarazo, la menopausia, si elegimos tener niños y cómo tenerlos, el tipo de amigos que tenemos y cómo nos sentimos con respecto a la manera en que nos vemos, porque obviamente nuestra imagen pues también comunica si somos hombres o mujeres y cómo me siento como hombre o como mujer, quiénes somos como persona y la forma en la que tratamos a los demás. Por ejemplo, el que a veces, hablando ya de cuestiones como muy radicales para que quede un poquito más claro, de que los hombres son rudos y ellos sí pueden gritar y maltratar y que las mujeres tenemos que ser como todas princesitas y las niñas bonitas no gritan y no se enojan, o que los hombres no lloran, que los hombres no deben de sentir miedo. Entonces, esa forma en la que tratamos a los demás y cómo nos relacionamos también es sexualidad. Por lo tanto, cuando hablamos de sexualidad con nuestros hijos, tenemos que considerar que no se trata únicamente de transmitir información, o sea, no es solamente una clase de biología, pero que tampoco se trata de adoctrinar al pie de la letra de acuerdo a nuestros valores y creencias, sino un punto medio, es decirle, mira, estos son los valores y las creencias que tenemos en esta familia y nos han servido para esto y por eso los consideramos valiosos y los entrelazamos con la sexualidad de esta manera. Esa es la mejor forma de abordar el tema de sexualidad. Les digo, no se trata de dar una clase de biología, sino, sino de decir cómo el que nos vivamos como hombres o como mujeres incluye nuestro trato, nuestra comunicación, la manera en la que expresamos el cariño, la manera incluso en la que nos divertimos. Y entonces, cuando estamos siendo abiertos para hablar de esas cosas, estamos hablando y estamos incluyendo a la sexualidad de una manera sana. Ahora, ¿cuándo hablar de sexualidad?
No existe un momento ideal, así como decir, cuando cumpla 7 años con 2 meses, lo citamos y hablamos con él. Pues no, lo mejor es, al contrario, abordar el tema en situaciones casuales o cotidianas, en donde normalmente platicamos en la sobremesa, cuando vamos en el coche para rumbo a la escuela, este, que el que podamos hablar de ese tema, igual que podemos hablar del clima o de la comida o de la música o de la ropa o de lo que sea, o de dónde vamos a ir de vacaciones. Y entonces esto nos lleva al primer cuestionamiento. ¿Es buena la comunicación con mi hijo o con mi hija en este momento? No podemos esperar que podemos construir o que podemos influir de manera positiva en nuestros hijos en el tema de la sexualidad si no tenemos primero construido una buena relación con base en la comunicación de respeto, de asertividad. Hay que revisar cómo ha sido la historia de relación y de comunicación entre nosotros. Por ejemplo, si alguno de los dos papás tiende a ser muy rígido, muy que solo las cosas son como él o ella dicen, obviamente que si el niño tiene una duda o si piensa de una manera diferente, no nos lo va a expresar. Como les decía yo hace unos minutos, se va a tomar su duda y se la va a llevar para otro lado, en donde a lo mejor no lo van a conducir como a mí me gustaría hacerlo. Entonces, por eso es que también la invitación es a que puedan construir como esta apertura con sus hijos, a que no solo en este tema, sino en el tema de los amigos, la comida, la ropa, la música, hasta los colores que nos gustan, etcétera, que podamos hablar abiertamente y podamos compartir opiniones sin imponer, sin criticar, sin hacer sentir mal a las otras personas, porque entonces los temas que sí pueden implicar un peligro, como el tema de la sexualidad, la prevención de abusos, la elección de pareja, etcétera, pues ya tenemos el campo abierto. Pero si estamos acostumbrados a que si digo algo se burlan de mí, si pregunto algo, después todo el tiempo me lo van a estar recordando y ay, qué tonta preguntó esto, no sabía esto, pensaba esto. Entonces, cuando sea algo que a lo mejor me va a poner en peligro, no lo voy a poder distinguir, pero no lo voy a preguntar y entonces tal vez ahí el peligro se multiplica, ¿no? No tener la mejor relación o comunicación definitivamente no es razón para omitir el tema. Sin embargo, también tenemos que comprender que no podemos esperar demasiado si nuestra interacción pues no es la mejor que pudiéramos, ¿no? Y entonces, el primer paso para hablar de sexualidad o de cualquier otro tema es construir una dinámica sana de comunicación con nuestros hijos. Cuando ya hablamos específicamente del tema de sexualidad, podemos abordar el tema primero a manera de exploración. Si es algo que normalmente no estamos acostumbrados a hablar, entonces podemos empezarlo a sacar así como casual, tomando como pretexto una película, una serie que vimos, incluso un evento de interés público, para ver la apertura de mi hijo, para sentir también mi comodidad con el tema. Otro aspecto también importante es nuestra claridad interna con respecto al tema. Cuando se trata de sexualidad, muchas veces ni yo mismo tengo claro qué qué me parece bien, qué me parece mal, si me siento cómodo con el tema o no. Entonces, también hay que partir del autoconocimiento como papás. Antes de hablar con nuestros hijos, sería importante tener seguridad acerca de la información que poseo y de mi perspectiva acerca del tema. También si estamos en pareja, es deseable que pudiéramos tener una plática previa para que los dos tengamos clara la perspectiva del otro y tratar en lo posible de conciliarlas para transmitirle lo más parejito posible la perspectiva a nuestros hijos. Entonces, empezamos con primero yo saber qué pienso, qué siento, qué me parecen estos temas, sentirme cómoda, entonces sí, ya lo podemos meter a la mesa, ¿no? Y
tratar de estar lo más conciliados con la pareja en caso de que estemos en pareja. Estar conscientes de mis valores, de mis prejuicios y diferenciar lo que son valores de lo que son prejuicios, de lo que son preferencias y de lo que es información. La información, por ejemplo, carece de juicio de valor. O sea, el que en el verano es normal que llueva, pues eso no es bueno ni es malo, ¿no? No es un delito, no es para dar un premio, es una condición del clima, así es y ya. Así es la información. Estos órganos genitales son de hombre y estos órganos genitales son de mujer. Eso no es bueno ni es malo, eso es información. En cambio, los valores es cuando yo sí le otorgo el que sea bueno o malo algo de acuerdo a dónde me va a llevar, porque yo estoy buscando tener un modelo, tener algo a lo que aspiro llegar a ser o como aspiro a comportarme. Y los prejuicios son ya de algo que yo ya taché de bueno o malo sin que me conste. Y todos tenemos prejuicios, tenemos valores y tenemos información, pero a veces tenemos todo revuelto y no sabemos qué es qué. Entonces también eso es muy importante diferenciarlo. Ahora, ¿qué le vamos de todo esto que yo poseo de información de valores y de prejuicios como adulto, cuáles cosas voy a bajar para compartir con mis hijos? Los principales tópicos que deben ser material cotidiano con nuestros niños tienen que ver en esta edad, sobre todo con el autocuidado y con la información que requieran para su edad. Es decir, como en esta época, les decía yo, no estamos hablando de elegir pareja, de decidir si embarazarse o no, pues de pronto como que ese tipo de información no es necesaria para nuestros hijos. Si tienen curiosidad, la abarcamos, pero de una manera pues muy somera para que los niños no tengan dudas, pero no vamos a tener una plática de métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Pero les decía, aquí lo más importante es la prevención. Para empezar, transmitirles, tu cuerpo es tuyo, tú tienes la responsabilidad de cuidarlo y por lo tanto tienes el derecho de decidir cómo estar con los demás. Entonces, si tú decides que, que tú le vas a pegar o a dar pellizcos a otro, tienes que estar consciente que el otro te puede tratar de la misma manera. Y eso no es cuidar de tu cuerpo. Entonces, ahí, si se fijan, ya empezamos a meter los valores como el respeto, pero estamos creando como un camino para el cuidado y el respeto del cuerpo en vías de la sexualidad. También hablar de que el cuerpo siente rico cuando lo tocamos o lo estimulamos de ciertas formas, es decir, la masturbación. Y saber que esto no es malo, pero sí es una actividad privada que debemos realizar con discreción e higiene. Entonces, ya ahí, fíjense, vamos separando la información de los valores. Estimularse como tal no es malo, pero tenemos que hacerlo en lo privado. Eso es algo que pasa en lo privado. Nadie puede ver o tocar tu cuerpo de maneras que resulten incómodas para ti, solo porque esa persona desea hacerlo y que te niegues a participar ni te hace maleducado ni te hace grosero. Y esto abarca todo lo que ahí pueda caber, desde el saludo. A veces nuestros hijos nos pueden decir que se sienten incómodos con saludar de beso, con permitir que la tía o el tío fulanito los abracen o los carguen de cierta manera, y nosotros tenemos que respetar eso. Tal vez yo puedo decir, pero es que mi hermano o mi cuñada, pues lo quieren mucho y lo que pasa es que son medio bruscos o son medio llevados. Bueno, si a mi hijo no le parece, pues les voy a pedir que si él no quiere que lo saluden o que jueguen de esa manera, mi hijo tiene que poder decidir que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque si yo lo forzo para que no parezca maleducado o chiqueado o que nada le parece, cuando él tenga que decidir, él o ella tengan que decidir al momento de estar con una pareja, es muy posible que va a permitir cosas que no van a estar tan bien o que no lo van a llevar
a cosas buenas solo para no parecer que es muy sangrón o que es muy fresa o que pues no coopera o que es muy antisocial. Entonces, pensemos en esto, o sea, lo que empecemos a vivir ahorita, nuestros hijos lo van a llevar después a un escenario ya más privado, de más intimidad. Entonces, ¿qué queremos para nuestros hijos, no? Decirles, si alguna vez te sientes raro o incómodo cuando alguien se acerca a ti, tú tienes todo el derecho de poner la distancia que necesites. Siempre puedes contármelo. No importa si es alguien muy cercano a nosotros. También tenemos que tener en cuenta que esto no necesariamente implica el que esté pasando algo malo o el que haya una mala intención. A veces es cuestión de preferencia. Tal vez tenemos un hijo o una hija que no se sienten tan cómodos con demasiado contacto físico y tal vez tenemos una prima o un hermano que son muy apapachadores. Y entonces a mí tal vez sí me da mucho gusto ver esas personas porque así nos llevamos y yo sé que con el mismo cariño lo hace con mis hijos, pero si a mi hijo o a mi hija le incomoda, pues entonces le permito a mi hijo o a mi hija que tome la distancia que ellos consideren y yo puedo seguir también disfrutando de cómo construyo mi relación con esa persona. Entonces es respetar la individualidad. También comunicarles que cuando llegue el momento, si tú lo deseas, vas a formar una pareja y entonces le vas a demostrar tu cariño con besos y caricias. Y si los dos lo desean, pueden tener bebés. Si se fijan, aquí ya hablamos de todo, pero a la vez no dimos detalles. Entonces es como, sí, cuando llegue el momento, tú vas a poder elegir y puede que pase esto y puedes elegir que no pase, pero ya cuando sea el momento, ya decides, ¿no? Tú eres libre, igual que los demás, de amar a quien tú elijas. Lo importante es que las dos personas estén de acuerdo. Y en esto caben muchas cosas. Con esto estamos hablando de aceptación, estamos previniendo acoso, estamos hablando de respeto. Entonces es como amar, tú puedes amar a quien tú quieras. Para estar con alguien más, las dos personas tienen que estar de acuerdo. Si no, no hay trato. Entonces, ya se fijan cómo vamos cuidando a nuestros hijos, incluso de que les rompan el corazón, porque esa es otra parte que a veces se nos olvida como pegar cuando hablamos de sexualidad. Las personas nos relacionamos con todo, con el cuerpo, pero también con los sentimientos. Entonces, el hablar de que también en el disfrute del cuerpo, pues también van incluidos los sentimientos y que no siempre los sentimientos y el disfrute tienen la misma intensidad, pero de que somos personas completas y tenemos las dos opciones, eso siempre está presente. También que así como en las películas de Disney vemos cosas que se ven bonitas, pero que sabemos que no son reales, como los castillos, como los vestidazos, la magia, también en otros medios de comunicación y redes sociales hay personas y situaciones que no son reales, que no todo lo que veas en esos medios son algo a lo que tienes que aspirar puntualmente, ¿no? Esto también nos previene de estos modelos, por ejemplo, de cuerpo distorsionados, que además de incidir en la autoestima, pueden generar trastornos de la alimentación, que ya se meten como en otros terrenos. Entonces, también incluso este tema como de la superidealización, ¿no? Como de que solamente se está bien si se está en pareja y que desde estas edades a veces los medios le van bombardeando a nuestros hijos de que cuando seas grande, si no tienes una relación así en la que salten corazones, eres un fracasado. Y no, hay muchas maneras de estar y de estar con los otros. Entonces es como, bueno, pues sí, en las películas así se ve, pero no es la única manera de estar o de estar bien. Tú vas a ir descubriendo y tú vas a ir eligiendo cómo quieres estar con los otros. También que aun cuando los demás estén
haciendo, viendo o investigando cosas que a ellos les parezcan interesantes. Si a ti no te importa ese tema, puedes elegir no participar. Tú tienes muchas otras cosas que compartes con tus amigos y no tienes que estar en donde no te sientas a gusto. Entonces, ven, aquí hay veces que algunos niños, por la razón que sea, tienen curiosidad o tienen acceso a otra información y los otros niños pues no se sienten todavía como en ese momento. Bueno, decirle, pues te vale que no participes, no pasa nada, comparte lo que sí puedas compartir. Y si a veces te toca por un rato estar solito, también no pasa nada. Después puedes jugar a lo que sí les gusta jugar, después puedes hablar de lo que tú también disfrutas platicar, etcétera. Finalmente, es importante recordar que hablar de algo no significa promoverlo. Es decir, el que hablemos abiertamente de sexualidad con nuestros hijos no es que los estemos empujando a que empiecen una vida sexual activa de manera prematura, sino al contrario, la comunicación adecuada en cada etapa va sentando las bases para que cuando toque empezar a hacer cosas, a vivir cosas o a tomar elecciones, ellos puedan acudir a nosotros o tomar más en cuenta nuestro punto de vista para ellos tomar sus decisiones. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mis datos de contacto. Estoy en Centro E, donde tenemos un equipo de profesionales, donde damos desde asesorías a papás, cursos, talleres y psicoterapia. Y bueno, pues ya nada más me gustaría ver si tienen alguna duda o algún comentario. ¿Alguien tiene alguna duda? Es oportunidad de hacerla a una persona con tanta experiencia. Pues muchísimas gracias, Esperanza. Te agradecemos tu tiempo, todo lo que nos compartes. Nos dejas pensando y analizando pues cambios concretos que tenemos que hacer o oportunidades de mejora que tenemos pues para apoyar a nuestros hijos. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Pau. Gracias a todos por su atención. Y bueno, con estos datos, cualquier duda que tengan, con todo gusto me pueden mandar un mensajito al celular y estoy a sus órdenes. Gracias. La conferencia está grabada y en próximos días se subirá a nuestras redes sociales por si alguna persona desea pues revisar alguna información. Y aquí están los datos de contacto que podemos de manera más personalizada acercarnos a la doctora Esperanza. Gracias. Muchas gracias. Bonito día. Bonito día. Hasta luego.